¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil donde hacemos acopio de información para tener más elementos para la reflexión, para la comprensión y para el entendimiento de los hechos públicos importantes. El mayor interés de la gente con respecto a los comicios del 2025 está concentrado en la contienda para la renovación del Poder Judicial de la Federación, en la cual estarán en juego 881 puestos para ministros, magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces de distrito. Pero, pero, al mismo tiempo, el mismo día de esas contiendas, el domingo 1 de junio del 2025, habrá otros dos procesos electorales más. Estos para definir a los presidentes municipales en dos entidades del país, en Veracruz y en Durango. En esas dos entidades va a haber elecciones locales, elecciones estatales, donde se van a renovar los presidentes municipales. Por su población y total de votos potenciales, Veracruz es la cuarta entidad más importante del país y Durango está ubicado, con base en los mismos parámetros, en el lugar número 25. En la entidad costera del Golfo se van a disputar 212 presidencias municipales, mientras que en el estado norteño estarán en juego 39 alcaldías. Los antecedentes electorales más inmediatos anticipan una amplia y cómoda victoria de Morena y sus aliados en el estado de Veracruz y un fortalecimiento de la presencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia en el estado de Durango, que podría imponerse a una muy debilitada coalición opositora integrada por los partidos PAN y PRI. Actualmente el estado de Veracruz está gobernado por Cuitláhuac García Jiménez de Morena, quien entregará la estafeta de la entidad el domingo 1 de diciembre a su compañera de partido Norma Rocío Nale García, quien triunfó en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Mientras que el estado de Durango es gobernado desde el año 2022 por el priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal y es una de las dos entidades que el partido tricolor conserva en toda la República junto con el estado de Coahuila, es decir, un estado muy importante para el Partido Revolucionario Institucional. En la diapositiva número 5 vemos los detalles de estas dos entidades federativas. Podrán ustedes observar que en el caso del estado de Durango hay 4 distritos electorales federales y 39 municipios. En esos 39 municipios va a haber contiendas para presidentes municipales el 1 de junio del 2025. Vemos que la población de Durango es de apenas 1.832.000 habitantes y representa potencialmente 1.392.000 electores. Esto de acuerdo con la lista nominal de electores con corte al jueves 24 de octubre del 2024. En el caso de Morena, vemos que Morena tiene 19 distritos electorales federales y tiene un total de 212 municipios donde se van a renovar los presidentes municipales y todos los ayuntamientos. Es decir, se van a elegir también regidores y síndicos, pero principalmente la contienda será por 212 presidentes municipales. Y como le decía en un principio, Veracruz es la cuarta entidad de la República por el número de habitantes que tiene, pues tiene 8.062.000 habitantes. Es la cuarta entidad después del Estado de México, que es el primer lugar. Ciudad de México está en segundo lugar por población. En tercer lugar está el Estado de Jalisco y en cuarto lugar está Veracruz con 8.062.579 habitantes. Y en consecuencia con eso, también el estado de Veracruz es el cuarto estado de la República por su lista nominal de electores, es decir, las personas que tienen credencial para votar y pueden acudir a las urnas. Estamos hablando que en Veracruz hay 6.029.050 potenciales votantes. Son dos estados muy contrastantes, un estado muy grande
y un estado pequeño. Durango está ubicado como el estado número 25 por el número de población que tiene y Veracruz es la cuarta entidad en términos de población. En Veracruz, Morena y sus aliados gobiernan actualmente 103 municipios de los 212 que tiene la entidad, mientras que sus opositores de PAN, PRI y PRD suman 61 alcaldías. El resto de las presidencias municipales están en poder de partidos nacionales que perdieron su registro en el 2021 y otras están en manos de 4 partidos estatales. Si vemos la diapositiva número 7, observaremos estos detalles en la diapositiva número 7. Lo singular en el caso de Veracruz es que, por ejemplo, un partido como Redes Sociales Progresistas logró 6 alcaldías en los comicios del 6 de junio del 2021, 6 alcaldías. Otro partido que en esas elecciones del 2021 no pudo conservar su registro porque no logró el 3% de la votación nacional, además de Redes Sociales Progresistas, es el partido Encuentro Solidario. Ese partido logró solamente 2 alcaldías en el estado de Veracruz, pero también aparece por ahí un partido que se llama Fuerza por México, que buscaba mantener su registro en los comicios del 2021, pero no logró el 3% y se quedó fuera de los partidos nacionales. Como partido estatal en el estado de Veracruz apenas logró 7 alcaldías de las 212. Pero también hay un caso que vale la pena observar. En el estado de Veracruz hay por lo menos 15 presidencias municipales que quedaron en manos de partidos estatales. Lo vemos en los dos renglones inferiores. Un partido que se denomina Podemos logró 5 alcaldías que actualmente gobierna en Veracruz. También otro partido que se llama Todos por Veracruz, que es un partido estatal, logró otras 5 alcaldías, en tanto que Unidad Ciudadana, partido estatal en Veracruz, logró 4 presidencias municipales en el 2021 y el Partido Cardenista logró una presidencia municipal. De todos estos partidos, es muy probable que la mayoría no estén en la contienda del 1 de junio del 2025 y que veamos ahí a las dos coaliciones más fuertes, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, contra la coalición de PAN y PRI. PRD probablemente quiera participar como partido estatal. No sabemos si logró ese registro estatal o si lo mantenga, pero el PRD como partido nacional definitivamente ya no existe. Por lo tanto, la coalición PAN-PRI se presentará muy debilitada en el estado de Veracruz a los comicios del 1 de junio del 2025. Tampoco es probable que esté Fuerza por México, ni redes sociales progresistas, ni el Partido Encuentro Solidario. Y habrá que ver si los partidos estatales Podemos, Todos por Veracruz y Unidad Ciudadana conservaron la suficiente membresía para volverse a inscribir en junio del 2025. Pero lo que sí es muy claro es que la fuerza de la coalición de Morena, PT y Partido Verde tiene condiciones para llevarse la mayoría de las 212 presidencias municipales que estarán en disputa el domingo 1 de junio del 2025. El dominio de Morena y sus aliados se ha acentuado en Veracruz en los más recientes 6 años. En los comicios del 2018, el morenista Cuitláhuac García ganó con una diferencia de 5 puntos porcentuales, mientras que en los comicios de junio pasado, la ventaja de Norma Rocío Nale fue superior a los 27 puntos. Es decir, en Morena, a donde llegó el partido Guinda al gobierno en el 2018, se ha fortalecido la presencia morenista de tal manera que una diferencia de 5 puntos hace 6 años se amplió a 27 puntos en el 2024. Vemos en la diapositiva número 9 los resultados de la contienda para gobernador del domingo 1 de julio del 2018. En el 2018 irrumpe en el escenario la coalición Morena-PT Encuentro Social. Esa fue la coalición Morena-PT Encuentro Social, que logró 44.02% de los votos. 44.02% de los votos. Y otro Yunes, Miguel Ángel Yunes Márquez, el que ahora es senador de la República, Miguel Ángel Yunes Márquez, senador de la República actualmente, fue candidato en los comicios del 2018 en Veracruz
y logró el 38.39. Este Miguel Ángel Yunes Márquez, que actualmente es senador de la República, es el que le dio el voto número 86 a Morena y a sus aliados en el Senado de la República para llevar adelante la reforma judicial y ya prácticamente se ha sumado a la bancada de Morena a través del Partido Verde, porque ya lo expulsaron incluso del Partido Acción Nacional. Bueno, ese Miguel Ángel Yunes Márquez, que actualmente es senador, fue candidato de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano en el 2018, pero fue derrotado por Cuitláhuac García Jiménez. Y José Francisco Yunes Zorrilla, otro pariente de la misma familia Yunes, José Francisco Yunes Zorrilla, contendió como candidato del PRI Partido Verde y apenas alcanzó el 13.96%. Es importante observar estos resultados por una razón muy concreta, porque los contrastamos con los resultados del 2024 y vemos con toda claridad el crecimiento que tuvo Morena. 5 puntos de diferencia en esta contienda del 18, pero si nos vamos a la diapositiva número 10, vemos la diferencia de más de 27 puntos que logra la candidata de la coalición morenista en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ahí tiene usted a Norma Rocío Nale García, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, con 2.124.130 votos contra 1.145.821 de José Francisco Yunes Zorrilla, a quien derrotó de la coalición Fuerza y Corazón por México. 58.90% contra 31.77%. Esto muestra, con respecto a la elección del 18, el crecimiento y afianzamiento de la presencia de Morena y sus aliados en el estado de Veracruz, la cuarta entidad de la República más importante por su número de habitantes y de potenciales votantes. También en esos comicios del domingo 2 de junio del 2024 en Veracruz, fue muy clara la victoria de la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum Pardo, quien captó el 66.45% de los sufragios en el estado de Veracruz contra apenas el 23.04% del aspirante de la coalición panista Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. La actual presidenta de la República sumó en Veracruz el pasado domingo 2 de junio del 2024, sumó 2.441.410 votos contra 846.824 de Berta Xóchitl, es decir, una diferencia amplísima, amplísima entre la candidata de Morena y su rival de la coalición Fuerza y Corazón por México. El triunfo de la coalición morenista, Sigamos Haciendo Historia, en la contienda por los 19 distritos electorales federales fue también aplastante en junio pasado, pues sumó en Veracruz 18 victorias por el principio de mayoría relativa por solamente una victoria de la coalición Fuerza y Corazón por México. Vemos la diapositiva número 13, que es verdaderamente muy ilustrativa de la potencia que tienen Morena y sus aliados en el estado de Veracruz, donde ganaron 18 de 19 diputaciones federales. Vea usted esta diapositiva número 13 y vea el panorama impresionante. Solamente ganó la coalición PAN-PRI-PRD en el distrito 4 de Boca del Río, un distrito donde vive gente de más capacidad económica media alta o muy alta, y eso hizo la diferencia. Fue el único de los 19 distritos que pudo ganar la oposición en el estado de Veracruz. PAN, PRI, PRD sumaron ahí sus miserias para lograr esa victoria, pero es un antecedente muy duro, muy fuerte de lo que le esperará a la coalición opositora de PAN-PRI, de PAN y PRI, porque PRD ya no tiene registro nacional, PAN-PRI, cuando se enfrente nuevamente a la coalición Sigamos Haciendo Historia en la disputa de las 212 presidencias municipales que se jugarán en Veracruz el domingo 1 de junio del 2025. Bueno, los resultados de la pasada contienda por el Senado de la República tampoco son una buena señal para el futuro de los partidos de oposición
en las contiendas en Veracruz y Durango. En el caso de Durango, una entidad gobernada por el PRI, la coalición morenista ganó las dos senadurías de mayoría relativa que estuvieron en juego y dejó, para consuelo de la oposición encabezada por el PAN, solo una senaduría de primera minoría. Mientras que en el estado de Veracruz, la coalición Sigamos Haciendo Historia ganó también las dos senadurías de mayoría relativa y dejó a la oposición la senaduría de segundo lugar. Lo vemos muy gráficamente en la diapositiva número 15. Aquí puede usted observar los resultados de la elección de senador en el estado de Veracruz y Durango, en los estados de Veracruz y Durango, y ahí vemos claramente que dos de dos en Veracruz, dos en Durango, las dos de mayoría, es decir, el dominio de Morena en la contienda por el Senado fue muy claro en Durango y Veracruz. Otro antecedente que no permite vislumbrar un escenario propicio para la oposición en estas dos entidades. Veracruz, la entidad más fuerte del Golfo de México, y Durango, una entidad muy representativa del centro norte de la República del país. Bueno, en Durango, estado en el cual se presume que juntos el PRI y el PAN serían una fuerza respetable, no pudieron imponerle condiciones a Morena y a sus aliados. La coalición Sigamos Haciendo Historia ganó 3 de 4 distritos electorales federales en esa entidad del norte de la República. Y lo vemos enseguida en la diapositiva número 17. En la capital del estado de Durango, en Durango, hay 2 distritos electorales, el 1 y el 4. Uno de los distritos, el 4, lo ganó la coalición PAN-PRI-PRD. 1 de 4 ganó la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, pero en una entidad donde gobierna el Partido Revolucionario Institucional, donde se suponía que la oposición debería de ser muy fuerte en su contienda contra Morena y sus aliados, no fue de tal forma el resultado, porque de los 4 distritos electorales de Durango, 3 se los llevó Morena en alianza con el PT y con el Partido Verde, y solamente el número 4 lo ganó la coalición PAN, PRI y PRD. Hay un dato que vale la pena rescatar. Si bien es cierto, el estado de Durango es gobernado por un candidato priista, usted recordará que le decíamos en un principio que Esteban Alejandro Villegas Villarreal es el gobernador priista del estado de Durango. Hay detalles que nos muestran que el gobernador de Durango no muestra mucho recelo con respecto a las administraciones morenistas. Ustedes recordarán que cuando se aprobó en el país la reforma al Poder Judicial, uno de los primeros estados de la República que la aprobaron y la respaldaron fue el Congreso del Estado de Durango, un estado gobernado por el PRI. Entonces, no hay una actitud particularmente hostil del gobernador de Durango en contra de Morena y sus aliados. No se nota en el ánimo de Esteban Alejandro Villegas Villarreal una actitud de confrontación con Morena en la pasada contienda del domingo 2 de junio, y es muy probable que tampoco se observe esa actitud hostil del Estado del gobernador priista de Durango en contra de la coalición ahí opositora de Morena, PT y Partido Verde. Pero los resultados previos, lo que le decíamos hace un momento, en Durango, un estado gobernado por la oposición, Morena gana las dos senadurías de mayoría relativa y le deja a la oposición la senaduría de segundo lugar, la senaduría de primera minoría o de segundo lugar, como se le llama. Pero en la contienda por las diputaciones federales no fue mejor la suerte de el PAN, PRI y PRD, porque solamente rescataron 1 de 4 distritos electorales. Es decir, Morena y sus aliados tuvieron una efectividad del 75% en la contienda para diputados federales, y la oposición, bueno, en este caso la coalición oficialista de PRI, PAN, PRD, apenas obtuvo el 25% de las candidaturas de las senadurías de mayoría relativa
perdón, de las diputaciones de mayoría relativa que estuvieron en juego en Durango. 13 las llevó Morena y sus aliados, una el PAN-PRI, 75% de efectividad de Morena y sus aliados contra 25% de efectividad del PAN, PRI y PRD en una entidad como Durango que está gobernada por el Partido Revolucionario Institucional. Mientras que en la contienda por las presidencias municipales realizada el domingo 6 de junio del 2021, recuerde usted que ese es el antecedente más inmediato en cuanto a la contienda por las alcaldías. El domingo 1 de junio del 2025 se compite por 39 alcaldías en Durango, pero el antecedente inmediato son los comicios del domingo 6 de junio del 2021, cuando Morena y sus aliados ganaron 18 alcaldías de las 39 que estuvieron en juego, 18 de 39. En tanto que PAN, PRI y PRD sumaron 20 triunfos de los 39 posibles en la disputa de las alcaldías. Estamos hablando que entre PAN, PRI y PRD sumaron 20, 18 Morena y sus aliados son 38 y la última, la número 39, la ganó el partido Movimiento Ciudadano. Solamente una alcaldía ganó Movimiento Ciudadano en Durango en los comicios del domingo 6 de junio del 2021. Pero aquí hay un dato que es relevante. Esa coalición de PAN, PRI, PRD, que ganó 20 alcaldías en el 2021, se va a ver indudablemente muy debilitada con la caída, profundísima caída del PRD, que perdió su registro nacional y que probablemente también haya perdido gran parte de su capital político en el estado de Durango, lo que podría inclinar la balanza en favor de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que podría llegar con mucha mayor fuerza que hace 3 años a esta contienda en Durango. Vemos en la diapositiva número 19 los números fríos de los resultados de esa contienda por las alcaldías del domingo 6 de junio del 2021 en el estado de Durango. Morena, 15 presidencias municipales. El Partido Revolucionario Institucional ganó 9. Ese estado, como le decíamos a usted, Durango está gobernado por el PRI, el gobernador es priista, y en los comicios de hace 3 años salvó la cara porque sacó nueve triunfos de mayoría, pero en 39 alcaldías que estuvieron en juego. Otros 6 triunfos se los llevó a su aliado el Partido Acción Nacional, y todavía en el 2021 al PRD le alcanzó para ganar 5 presidencias municipales. 2 presidencias municipales de Durango están actualmente en manos del Partido Verde, otra está en manos del Partido del Trabajo y la última está en manos de Movimiento Ciudadano. 39 presidencias municipales que se van a jugar el 1 de junio del 2025. Los antecedentes más inmediatos permiten anticipar que en Veracruz y en Durango, en los comicios del 1 de junio del 2025, Morena se impondrá como una fuerza muy dominante y ganará la mayoría de las 212 presidencias municipales que estarán en juego en esa entidad del Golfo y que además también superará a sus rivales en la disputa de las 39 alcaldías en la entidad norteña. Y recapitulando, sí, el 1 de junio del 2025, la atención de la mayoría de la gente está puesta en la renovación de la mitad de los cargos en el Poder Judicial de la Federación. Usted sabe, como se lo hemos venido diciendo en puntos y comas, que van a estar en juego 881 puestos para ministros, magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces de distrito en las 32 entidades del país. Usted sabe que se van a elegir nueve ministros para la Suprema Corte, que vamos a votar también por 5 magistrados del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia en el Poder Judicial de la Federación. También vamos a votar por 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y en las 32 entidades de la República. Cada una de las 32 entidades del país representa un circuito judicial. Ahí vamos a votar por magistrados y vamos a votar por jueces de distrito. Pero no pierda de vista este detalle que es importante. El estado de Veracruz es la
cuarta entidad de la República por el número de habitantes que tiene y por el número de votantes potenciales. Por lo tanto, es una entidad importantísima en el escenario político nacional. Recuerde que la entidad más importante por su población y por los votos que representa es el Estado de México. En segundo lugar, ponemos a la Ciudad de México por el número de habitantes y votos que tiene. Y en tercer lugar está el Estado de Jalisco. Jalisco que está en este momento gobernado por el partido Movimiento Ciudadano. Pero enseguida está el Estado de Veracruz con sus 8.062.579 habitantes, según el censo del INEGI, y con un potencial de 6.029.050 personas con credencial de elector que podrían acudir a las urnas el domingo 1 de junio del 2025, cuando se va a votar nada más. En ese caso, en el caso específico de Veracruz, solamente se va a votar por presidentes municipales y se van a disputar 212 alcaldías, 212 presidencias municipales van a estar en juego en Veracruz. Y también en esos mismos comicios, de manera paralela con la elección del Poder Judicial, se van a elegir 39 presidentes municipales en el estado de Durango, para que la gente que vive en esas entidades federativas se vaya preparando con tiempo, vaya analizando con cuidado los potenciales candidatos y de esa manera decida por quién tendrá que emitir su voto. Pero como le decíamos, los resultados de los comicios del domingo 2 de junio del 2024 nos permiten anticipar que la mayoría de las alcaldías en Veracruz y en Durango podrían quedar en manos de Morena, que mostró muchísima fuerza electoral en los comicios del pasado domingo 2 de junio. Y con esto concluimos hoy el análisis de estas dos entidades, las dos únicas entidades del país que van a tener comicios para presidentes municipales. Usted sabe que en junio hubo elecciones para presidentes municipales en las restantes 30 entidades de la República. También hubo elecciones para diputados locales en 31 estados del país y votamos por presidente, diputados federales y senadores. Pero el año próximo solamente votaremos por presidentes municipales en los estados de Durango y Veracruz. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias por su atención. Buenas noches y descansen.